por qué son Bueno, ya vamos entrando. Vamos ubicando. Bueno, bienvenidos a todos los participantes, cada vez nos vamos sumando más. El agradecimiento por estar aquí y por compartir estas ocasiones que tenemos de reflexionar sobre nuestra realidad. Mi nombre es Daniela Delgado, soy integrante de la mesa política de la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta de la Junta Promotora y referente del municipio de La Matanza. Queríamos agradecer muy especialmente a Ricardo este espacio que genera para poder conversar sobre todos los desafíos que tenemos como ciudadanos y como personas dentro de este espacio que es Republicanos Unidos. Ricardo, te dejo la palabra. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera hoy aprovechar esta circunstancia brevemente para plantearle tres cuestiones. Primero, en los últimos días he tenido que producir un tuit y un debate sobre el uso de la violencia. Nosotros hemos estado históricamente contra el uso de la violencia. La vida en libertad es una vida donde se produce el diálogo político, la competencia política, no se usa la violencia. La violencia es propia de la guerra. Cuando la violencia reemplaza el diálogo, la elección, el voto, la democracia representativa por acciones violentas, se acaba el espacio de la política, y yo diría, no solo es un problema la pérdida de la paz, uno de los grandes ideales de las cuestiones de la libertad es la paz, porque la paz crea el clima para el progreso, para el desarrollo de cada proyecto de vida y sobre todo para respetar el proyecto de vida de otro y no someterlo a la acción de la violencia, de los grupos que no actúan basados en esa necesidad de convivir, sino que suprimen al adversario en las versiones más extremas. Ahora, a veces me han acusado de tibio por repudiar la violencia, pero yo quiero decirles que no, es firmeza de convicciones. Yo entiendo perfectamente el ánimo de la sociedad y me doy cuenta de que ha sido un año y medio terrible, no solo por la crisis sanitaria, por la crisis económica, por el problema del encierro y de este régimen medieval de combatir las pandemias que encerrarnos a todos, que es una política muy, digamos, antigua del medievo. Entonces, yo entiendo ese clima de opinión, y esas ansiedades, y esas angustias, y ese inmenso enojo que hay con los funcionarios gubernamentales y con el régimen político. Pero eso no nos tiene que hacer olvidar nunca cuáles son nuestros principios. La firmeza tiene que estar en nuestros principios. Y si hay un principio liminar en nosotros, es la competencia en paz. Si no hay competencia en paz, hay mafias de todo tipo en la política. Competencia en paz es lo que crea una elevación de los ciudadanos, y ese es un argumento que no estamos en ninguna circunstancia, aunque luzca a veces políticamente incorrecto, estamos dispuestos a renunciar. No es que repudiamos la violencia contra nosotros, y yo la he sufrido muchas veces de los grupos de activistas. Innumerables veces he visto interrumpidas nuestras actividades por patotas, por grupos de acción directa. Pero nosotros no podemos auspiciar que se le haga a los otros lo que nosotros repudiamos cuando infringe nuestro accionar. Entonces, ese criterio genera respeto
consideración y genera algo que es imprescindible en la política, que es esa jerarquía de entender que hay gente que no acomoda sus ideas y sus valores a la circunstancia en la que está. Y eso hace la credibilidad, hace a un proyecto más amplio que el que habitualmente se discute. La segunda cuestión es, hoy que siempre nos preguntan, es por qué este énfasis de tener un diálogo político con los especialistas. Ustedes habrán observado que en las diferentes conferencias que hacemos en este espacio de los viernes han convivido con nosotros destacadísimos especialistas en impuestos, en pensiones, hoy un destacadísimo especialista con las cuestiones sanitarias, el viernes que viene otro destacadísimo especialista en cuestiones de infraestructura. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es evitar ese drama que tiene la política argentina de eslogan, marketing, odios y ausencia de reconocimiento de los problemas, de propuestas específicas y uno bajo esfuerzo de dotar a la militancia de criterios, de información, de conocer los dilemas que las políticas públicas tienen. En esto también somos principistas. Nuestra visión de la política es una visión casi de un acto de docencia, de poder, liderazgo es eso, es ilustrar de dónde venimos, los problemas y los dilemas que tenemos y cuál es el camino adelante. Es decir, frente a la vaciedad que muchas veces encontramos en el debate político, reemplazado por el griterío, los adjetivos, la descalificación o expresiones simples de odio, digamos, de intolerancia, de convertir a la política en una religión, y una religión de carácter inquisitorial. Eso ¿cómo se corrige? Bueno, la única manera que nosotros vemos es haciendo de la política un acto de información, de docencia, calificando a nuestra gente, en el fondo, esperando que nuestra oferta encuentre la demanda de los que buscan una dirigencia política muy distinta de la que nos ha llevado a reiterados fracasos. Eso no es simplemente, digamos, agredir a los que están, no. Es esencialmente competir con gente informada, preparada, que sabe por qué está haciendo lo que está haciendo y está ayudando a transformar el país. Con esa expectativa de que hay que hacer cosas sustanciales, mirando el largo plazo, la idea de que como hay la elección se acerca, lo único que hay que hacer es gritar y hacer conocer los candidatos, no, ese camino no hace diferencia y nosotros necesitamos lucir y llamar el interés de los demás por la calidad de nuestros liderazgos, de nuestras propuestas, de la arquitectura que le ofrecemos a la sociedad. Por último, hoy tenemos un gran especialista en política sanitaria. El tema de salud es un tema extraordinariamente difícil en el mundo, en América Latina y en Argentina. Es un área que conlleva enormes gastos, y no solo enormes gastos, sino que a medida que avanza el nivel de vida, como la expectativa de sobrevivencia aumenta, los gastos de salud se vuelven enormemente, digamos, importantes en el presupuesto y en la organización del país. Tener propuestas lúcidas sobre esto es importante, porque ahí, como en todos los problemas de política pública, hay dilemas, y esos dilemas tienen que esclarecerse ante la sociedad. Y un tema crucial es cómo organizamos ese sistema y cómo hacemos que el mismo gasto sea más eficiente. Ahora, esa teoría sobre la complejidad del fenómeno de salud y de las políticas públicas es tanto más importante cuando enfrentamos una pandemia. Quizás la mejor vara de medida de la calidad y funcionamiento de los estados es cómo reaccionan ante una exigencia brutal como ha sido esta. Y yo creo que hay países que han reaccionado mucho mejor que otros.
Y eso es importante, porque en general un sistema mal organizado, un sistema muy fragmentado, un sistema, digamos, de mucha superposición de decisiones y de funciones, cuando enfrenta una emergencia como esta, para el sistema de salud, una pandemia es como para las Fuerzas Armadas y sistema de defensa una guerra. O sea, ahí es donde se ve la verdad. Había un famoso teórico militar que decía 70 años preparándonos para 7 días. Y es que a un sistema que tenía problemas y tiene problemas que son muy complejos, de baja eficiencia, la pandemia le pone extraordinarias demandas. Y probablemente el lugar donde más el sistema ha tenido dificultades ha sido la provincia de Buenos Aires. Celebro en esta oportunidad que nos acompaña Augusto Sarubi. A lo largo de muchos meses, de los últimos 18 meses, yo me he nutrido de sus explicaciones, de sus, no solo yo, un grupo grande de gente, pero en esta oportunidad él va a hacer todo el uso de su capacidad, de su preparación y de su talento pedagógico frente a una amplia, digamos, porción de nuestro liderazgo y de nuestros cuadros. Y es muy importante, este tema de salud para la provincia de Buenos Aires es probablemente uno de los temas decisivos, como yo diría, es el fenómeno educativo, el sistema de pensiones, la seguridad. Pero claro, en una pandemia hoy la atención sobre los problemas sanitarios es extraordinaria y yo tengo la sensación que el liderazgo en la provincia de Buenos Aires no ha estado a la altura, no solo ahora, desde hace mucho tiempo. Así que celebro la oportunidad que todos vamos a tener de escuchar al doctor Augusto Sarubi y le agradezco a Daniela y a los que han organizado esta jornada que hayan tenido esta enorme lucidez de convocar a un gran especialista y yo me siento muy orgulloso, como se siente toda la dirección de Republicanos Unidos, que él venga a colaborar con ese desprendimiento y ese patriotismo, con este esfuerzo de ayudar a pensar un camino mejor para la Argentina y para la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Daniela, la dejo a usted como directora hoy de la jornada. Muchas gracias. Y sí, vamos a pasar a presentar a Augusto, a leer su currículum, contar que él es médico egresado de la UBA, formado en cardiología en el Hospital Argerich, especializado luego en intervencionismo cardiovascular, complementando la formación en centros de Estados Unidos y Francia. Tiene además posgrados en atención médica centrada en el paciente de la Universidad Pompeu Fabra, gerenciamiento estratégico de empresas de salud y gestión de calidad en empresas de la salud por la Universidad Católica. Desempeñó su actividad en el sector público, en obras sociales y varias empresas de medicina prepaga. Actualmente es jefe de cardiología del Hospital de Tórax Antonio Cetrángolo de la provincia de Buenos Aires y en el servicio de cardiología intervencionista del Sanatorio Trinidad Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Como decía Ricardo, es un honor tenerlo a Augusto aquí. Esta semana yo he compartido grandes charlas con él y la verdad que admiro no solamente su profesionalismo y su currículum y su trayectoria, sino la pasión que tiene por su profesión. El objetivo de esta charla va a ser despertar el pensamiento crítico a partir de ciertos disparadores que el doctor va a abordar. Y damos comienzo a esta charla introduciendo a Augusto y haciéndote la pregunta de ¿por qué sostenés que el sistema de salud es algo que no miramos? ¿Nos preocupa realmente a los argentinos el tema de la salud o no tenemos información, por eso es que no sabemos cómo nos impacta su enorme onerosidad? Toda tuya palabra. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Ricardo, por sus presentaciones y sus conceptos. Quiero aclarar que no soy precisamente sanitarista, eso lo aclaro porque en general los que uno escucha hablar de programas de salud o sistemas de salud son sanitaristas. Yo soy médico, como dijo Daniela, me dedico a la cardiología y la cardiología intervencionista y he pasado por múltiples, por todos los espacios, digamos, de la salud en la Argentina.
Y bueno, hablo desde la práctica, desde la experiencia, y la idea acá no voy a utilizar un idioma académico, sino un idioma llano, que creo que es lo que tenemos que utilizar. Tenemos que llegar a la gente que no está conforme con lo que tiene, no está conforme con lo que tuvimos en la gestión anterior y con muchas anteriores. Y busca algo nuevo, busca gente que hable de los problemas que tiene y que hable de soluciones simples para los problemas que tiene. Y arranco con esto, con la pregunta que me devuelve Daniela, que es la del título de la charla, ¿no? El primer punto, la salud, un tema que no miramos. Verdaderamente para los que estamos en salud esto nos llama la atención, porque verdaderamente no encontramos explicación a por qué la gente no está inquieta y no reclama por esto. Por un lado será porque tal vez no mira su recibo de sueldo, no mira lo que paga todos los meses por obra social, o si tiene una prepaga no mira la cuota de la prepaga, o no se preocupa porque gana lo suficiente y lo puede pagar. Tal vez tiene una obra social y además una prepaga, porque la obra social no le cubre, pero bueno, es necesario. En la Argentina tenemos que tener eso, porque si no, no tenemos esa cobertura, no podemos estar tranquilos. Tal vez es porque estamos sanos y no necesitamos en este momento una cobertura de salud, y bueno, esto es para cuando tengamos algún problema. Hoy estamos tranquilos, el hospital no es para nosotros. El hospital es para la gente pobre, los de PAMI, no sé, pero nosotros tenemos una prepaga, así que podemos estar tranquilos. Bueno, esto de estar tranquilos con la prepaga es relativo. Podemos estar tranquilos mientras podemos pagar la cuota. Cuando envejecemos, cuando nos enfermamos, cuando perdemos el trabajo y tal vez no tenemos dinero suficiente para pagar la prepaga, cuando nos jubilamos, se acaba tal vez la cuota de la prepaga y se acaba la cobertura. Entonces todo eso que pagamos en la vida, todo eso que era prepago, dejó de serlo. Y tal vez en esa ocasión tengamos que ir al hospital público con PAMI o simplemente como cualquiera de nosotros. Nosotros en el hospital atendemos mucha gente que es de clase media, que ha perdido su prepaga o que ha perdido su obra social porque dejó de trabajar y bueno, ahora tiene PAMI, tiene que ir al hospital público o a la clínica de PAMI o al médico de PAMI. Bueno, estas pueden ser algunas de las razones. A propósito de esto de la prepaga, justamente en esta semana un paciente mío, un funcionario bancario de un banco importante, que se jubiló, tiene 68 años, absolutamente sano. Va al médico 1 o 2 veces por año simplemente por un chequeo. Tiene el plan más alto de una empresa de medicina prepaga, que hasta ahora se la cubría su trabajo y ahora quedó a cargo de él. Justamente me comentó el otro día que le comunicaron de la prepaga que la próxima cuota va a ser de 60.000 pesos para él y su señora. A lo cual me dijo, simplemente voy a ver lo que hago. Bueno, simplemente con esto, y podemos... Bien, simplemente con esto y algunas cosas que vamos a ver ahora en la presentación, quiero ir introduciéndoles algunas cuestiones que nos pueden verdaderamente inquietar y que deberían preocuparnos sobre el tema salud. Bien, miren esto, las 10 principales causas de muerte en el mundo. Esto es publicación de la Organización Mundial de la Salud. Lo que está en círculos claros es en el año 2000, lo que está en círculos llenos en el año 2019. Los verdes claritos han aumentado, los verdes oscuros han disminuido. Fíjense las principales causas. La principal, cardiopatía isquémica, esto es decir, infarto y enfermedades coronarias. Accidente cerebrovascular, la segunda. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Neumonías. Afecciones neonatales. Cáncer de pulmón y enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Recién a esa altura, por su incidencia, entraría el COVID. Esto lo traigo a colación simplemente para que tengamos en cuenta que hay otras causas que son mucho más importantes y mucho más incidentes que el COVID, que no quiere decir que no le tengamos que prestar atención, pero tal vez hay otras cosas que nos deben preocupar y a las cuales deberíamos prestarle atención. Y tal vez
serían cosas que nos pueden ocurrir a lo largo de la vida. Acá tenemos lo mismo, las mismas 10 principales causas de muerte, en países que tienen ingresos medios o bajos. Vemos que las primeras dos son exactamente iguales, y en una incidencia altísima. Se colaron ahí las enfermedades neonatales, y se cuelan un poquito más abajo las diarreas, la cirrosis hepática y el alcoholismo. La cirrosis hepática por el alcoholismo, y la tuberculosis. También vemos que se cuelan las lesiones por accidente de tránsito, la mortalidad por accidente de tránsito. Entonces, bueno, estas son todas cosas que nos pueden ocurrir, que debemos tener en cuenta, y que si nos llegan a ocurrir, más vale que tengamos una buena cobertura, pero no solo una buena cobertura, más vale que el sistema de salud esté funcionando correctamente. Porque podemos tener la mejor cobertura, el mejor plan, pero si el sistema de salud en general se ha deteriorado, y el sistema de emergencias que nos viene a buscar en caso de que tengamos, más que tengamos una buena prepaga, tal vez venga al hospital público a buscarnos, si tenemos una muerte súbita, si tenemos un infarto, si tenemos un accidente en la vía pública, si tenemos alguna herida de bala, bueno, todas cosas que pueden pasar en la vida diaria. Vuelvo a decir, más vale que el sistema funcione y esté adecuadamente preparado y esté capacitado el personal. Porque puede ocurrir que el médico que nos viene a asistir en la emergencia no esté capacitado, que no tenga los elementos necesarios, que lleguemos al hospital o a la clínica, que no tenga el equipamiento que necesitamos o que sería necesario para tratar nuestra contingencia. Y bueno, en ese caso tal vez esa tranquilidad que teníamos por tener una cobertura privada o prepaga, queda de lado. Pasa a ser importante la estructura general del sistema de salud. Bueno, dicho todo esto, que es como para movilizarnos un poco, inquietarnos y ver que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que en qué estamos invirtiendo y qué estamos pagando con nuestros impuestos y con nuestros aportes, vamos a entrar a tratar de desgranar un poquito cómo es la estructura de nuestro sistema de salud. El primer problema que tiene el sistema de salud argentino es la extrema fragmentación. Tiene fragmentación en su estructura y organización, en su funcionamiento, en el financiamiento, en el gasto, en la cobertura y en las prestaciones. En todos los aspectos está extremadamente fragmentado, y eso es la causa de que sea extremadamente ineficiente, es la causa de su inequidad, de que se haya ido deteriorando progresivamente, de que tenga un costo elevado y las prestaciones no sean de buena calidad. El sistema está integrado por 3 subsistemas esenciales. El sistema público, la seguridad social, es decir, obras sociales y el PAMI, y el subsistema privado. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. El subsistema público, a su vez, como dijimos antes, todo está fragmentado, a su vez está dividido en 3 partes, que tienen sus subdivisiones internas también. Está el sistema público nacional, el provincial y el municipal. En el nacional tenemos esencialmente el Ministerio de Salud, con sus secretarías, subsecretarías y organismos dependientes. Ahora a continuación vamos a ver algunas placas donde analizamos un poco más en detalle esto. Tiene sus programas y planes, y tiene hospitales. Tiene muy pocos hospitales distribuidos en el país, ahora vamos a ver cuáles son, y además, a través de las universidades, mantiene centros universitarios de salud y hospitales universitarios que están en distintos puntos. El sistema provincial, que es de mucho peso en la Argentina, porque es el que maneja la salud en cada una de las provincias, está provisto por fondos de coparticipación, pero con esos fondos cada provincia maneja el sistema de salud en forma independiente. Tiene su burocracia, el ministerio, su secretaría y subsecretarías, sus direcciones, sus programas, tal vez más desarrollados aún y con más burocracia que en el Ministerio de Salud de Nación. Y tiene una particularidad, particularmente en la provincia de Buenos Aires, divide la provincia en distintas regiones. En la provincia de Buenos Aires hay 12 regiones sanitarias, donde hay un director de región sanitaria y una cantidad de empleados y dependencias que manejan
distribución de medicamentos, distribución de vacunas, manejan las emergencias, y deberían tener una injerencia importante en la planificación, perdón, en la distribución de los hospitales, en la planificación de redes sanitarias, en la decisión de interacción entre los centros, en la decisión de intervención de centros privados para cuestiones en las cuales tal vez no es necesario que toda la inversión sea pública. Bueno, esa sería la función de la región, del director de región sanitaria, pero verdaderamente esto no se cumple. Está muy subdividida, muy politizada también, muy politizado también el manejo dentro del Ministerio de Salud. Existe una dirección de hospitales, una dirección de regiones, hay una cantidad de divisiones dentro del ministerio que tienen injerencia sobre los hospitales y sobre todos estos puntos de la política sanitaria, de tal manera que el papel del director de región se ve verdaderamente desdibujado y la actividad dentro de la región está marcadamente desarticulada, no solo con los municipios, sino, y con la actividad privada, sino también entre los propios centros hospitalarios, o centros, perdón, hospitalarios o salas de atención primaria. Pasamos al segmento municipal, que tiene también su burocracia, su Secretaría de Salud, sus direcciones, se dedica a la atención primaria, con sus centros de atención primaria, tiene también salas barriales o centros de jubilados que se dedican a la atención primaria, que en general esos son de escasa calidad, y tiene también hospitales. Los hospitales en general son hospitales de primer nivel o a lo sumo de segundo nivel. Ningún hospital municipal tiene, salvo alguna excepción, por ejemplo, en nuestra región sanitaria quinta, los hospitales de Malvinas, que por una razón particular tienen alta complejidad. Lo habitual es que no tengan tercer nivel los hospitales municipales. Dejo allí 3 puntos que son centros especializados, centros de gestión privada y alta complejidad. Esto lo pongo porque verdaderamente han surgido en los últimos años ante este desorden. Cada uno de los municipios también busca vender de alguna manera salud, a veces para suplir lo que no le provee la provincia, y otras veces estos son parte de negocios con entidades privadas, tercerizaciones, etc. Entonces aparecen en algunos municipios centros especializados, por ejemplo en Tigre hay algún centro de otorrinolaringología, un centro de oftalmología, son centros de gestión privada que están ligados al municipio, no son estrictamente municipales. Atienden a pacientes del municipio, pero también hacen contratos con otras entidades privadas y tienen un equipamiento, o el equipamiento es provisto por el municipio, o al revés, este municipio pone el edificio y el equipamiento es provisto por el grupo médico. Bueno, son distintas formas de contratación. Lo mismo ocurre en Don Torcuato, también hay, bueno, también hay centros de esa condición, los hay también en José C. Paz, bueno, distintos municipios tienen condiciones de ese orden. Y algunos de ellos tienen centros de alta complejidad, hay algunos que están surgiendo, hay uno por ejemplo en José C. Paz, hay otro en San Fernando, estaban construyendo uno en Escobar, no sé si lo han terminado, había otro en Proyecto Pilar. Bueno, estos son centros donde se desempeña alta complejidad que no tiene el municipio y que no tiene la provincia, pero se hace no estrictamente dentro de la esfera del municipio, es un híbrido y es en realidad parte de un negocio privado ligado al municipio. Bueno, aquí vemos algo más con respecto al subsistema público y a la parte nacional. Como decíamos recién, la estructura es esencialmente burocrática y dentro de los hospitales dependientes de esta esfera están los hospitales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Tenemos aquí los hospitales navales, los hospitales militares, aeronáuticos y algunos hospitales descentralizados. No estoy viendo bien porque tengo la imagen
tengo una imagen del Zoom. Bueno, por ejemplo, está el Hospital Posadas y los 4 hospitales de alta complejidad, 3 de ellos están en la provincia de Buenos Aires y uno en la provincia de Santa Cruz. Pero como vemos, bueno, el resto, perdón, son hospitales que tienen que ver con el tratamiento de psiquiatría, con recuperación de adicciones, hay otro de rehabilitación, y además hay hospitales universitarios, como el Hospital de Clínicas, el Instituto Rojo, el Instituto Lanari, esos todos de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos también hospitales nacionales universitarios en la ciudad de Córdoba, 2, en La Rioja, en Mendoza. Y bueno, dije los 10 hospitales militares que están desparramados en el país, 2 de ellos solamente en la provincia de Buenos Aires. Todo esto es provisto por el presupuesto estatal. También tenemos, como decíamos, diferentes direcciones para quienes les gusta o piensan en reducir el presupuesto el gasto público. Vemos aquí entre las direcciones que hay algunas que son quizás algo cuestionables, ¿no? Bueno, hay 3 direcciones que se dedican a la informática, a la información, sea a través de sistemas o información epidemiológica, etcétera. Pero uno se plantea si verdaderamente es necesario tener 3 direcciones o tal vez tener más vale programas. Hay una dirección de respuesta al VIH, ITS y hepatitis virales y tuberculosis. Verdaderamente si es necesario tener una dirección para eso. Hay una dirección para la investigación de los efectos del cannabis sobre la salud en sus distintos efectos. Nuevamente, no sé si verdaderamente eso amerita tener una dirección o simplemente con un programa sería suficiente, y tal vez esto sea motivos de albergar nichos de militancia. Por otra parte, entre los organismos dependientes del Ministerio de Salud está uno muy importante que es la Superintendencia del Servicio de Salud, que es la que se ocupa de regular y manejar a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga y al PAN. Esta es una entidad muy importante que está muy ligada a los sindicatos, que maneja un presupuesto inmenso y que tiene tremendo poder y que es la que toma las decisiones de cómo debe manejarse en cada una de esas instituciones. Además del Ministerio de Salud, depende el INCUCAI, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, la Agencia de Laboratorios, el Instituto Malbrán y el ANMAT. Que todo esto es verdaderamente son entidades importantes, pero vemos que poco hay que tenga que ver con la prestación de sanitaria. Esto está esencialmente delegado a las provincias. Las provincias, como dijimos antes, tienen su ministerio, sus secretarías, sus subsecretarías, y existe verdaderamente mucha falta de integración entre los organismos de prestación provinciales. Hay mucha desarticulación y no hay complementación con los municipios y mucho menos con los centros privados. Sería razonable utilizar en forma inteligente la capacidad instalada. Tal vez no es necesario en una determinada zona instalar un resonador, pero tal vez una entidad privada lo tiene y podemos hacer un convenio y utilizarlo en forma racional, lo cual va a ser mucho más barato y más útil para los privados y para lo público. Hay que tener en cuenta que para que funcione adecuadamente el sistema de salud, como decía al principio, debemos tener centros donde haya profesionales que estén trabajando, profesionales motivados, profesionales que tengan trabajo, que tengan oportunidad de juntarse, de discutir y de progresar, y no profesionales que tengan un pluriempleo porque en cada lugar a donde van tienen unos pocos casos y en ninguna parte pueden desarrollarse completamente. Entonces esto es un punto importante a tener en cuenta para considerar esta articulación y esta complementación entre los centros privados, públicos y dentro de los públicos entre municipales y provinciales.
Las provincias también, bueno, además de sus hospitales, tienen los centros de atención primaria. Están en la provincia de Buenos Aires, la famosa SUPA que había inaugurado Scioli. Y en ese caso, por ejemplo, las prestaciones se superponen con las de los municipios, que son los que están encargados esencialmente de la atención primaria. En definitiva, aquí hay mucha prestación y poca planificación. En el subsistema municipal podemos ver que, bueno, ya lo comenté anteriormente, tienen los municipios esencialmente hospitales de primer y segundo nivel, sus salas barriales, sus centros de atención primaria, y en algunos casos, en algunos municipios, los hospitales municipales están mucho mejor provistos que los provinciales. De todas maneras, en ningún caso, salvo, por ejemplo, en nuestra región sanitaria, ninguno tiene alta complejidad cardiovascular o resonadores. Vamos al segundo subsistema, al de la seguridad social. Este está integrado por las obras sociales nacionales, por las obras sociales provinciales, algunas obras sociales de regímenes especiales y el Instituto de Seguridad Social, bueno, el PAN, conocido ampliamente. Acá vamos a ver un poco cómo se maneja cada una de estas. Las obras sociales nacionales son las obras sociales de los sindicatos. Estas cubren a los empleados que están en actividad, los empleados que están en blanco y a sus familiares. Estos empleados pueden derivar sus aportes a empresas de medicina prepaga y tal vez pasan a estar en el sector privado, pero originalmente su cobertura tiene relación con el sindicato al cual pertenece. ¿Cómo se manejan estas obras sociales? Algunas tienen centros de diagnóstico propios y tienen clínicas propias. Ejemplo de esto, OSECAC en el centro de Buenos Aires tiene un centro, un centro de alta complejidad que se llama Sagrado Corazón. La UOCRA tiene el Sanatorio Fantín, hay otro de la UOM que no me acuerdo exactamente dónde está. Bueno, estos son centros que tienen inclusive alta complejidad. Sin embargo, no están desparramados por el país, están en algunos lugares que hasta les son de difícil acceso a algunas personas que viven en el Gran Buenos Aires un poco alejadas. Así que, si bien existen, no son para una prestación universal para los afiliados a las obras sociales. Estos cuentan además con clínicas y centros contratados y con profesionales contratados que atienden en sus consultorios a través de contratos directos o contratos con los círculos médicos. Las obras sociales provinciales son obras sociales que son 24, están en todas las provincias, dependen de los gobiernos provinciales, cubren a los empleados públicos provinciales, a los docentes, al personal de Fuerza de Seguridad, al personal de salud. Son obras sociales que se manejan en forma obligatoria, es decir, en este caso los afiliados no pueden derivar sus aportes a otra institución, y esas se manejan, tienen muy pocos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el IOMA tiene algún centro propio, pero muy poco lo que tienen. Esencialmente se manejan con hospitales y clínicas privados o públicos. Tienen algunos centros de diagnóstico contratados, a los cuales concurren los afiliados con las autorizaciones correspondientes, y tienen algunos profesionales contratados que, por cartilla, digamos, pertenecen a estas obras. Las obras sociales de regímenes especiales son aquellas que dependen de las universidades, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Estas obras sociales también son obligatorias. Esto quiere decir que los afiliados a ellas no pueden derivar sus aportes. Tienen cobertura con contratos con prestadores privados. En algunos casos, por ejemplo, los universitarios además se pueden atender en los centros que dependen de la universidad. Decía entonces, no pueden
estas obras sociales derivar sus aportes, y tienen un manejo muy particular, no dependen de la Superintendencia de Salud, no aplican el PMO, tienen sus reglas de manejo propias, y tienen un presupuesto que no es conocido, no se sabe cuánto dinero ingresa, tampoco se sabe cuánto gasta. Es bastante oscuro el manejo de fondos. Y finalmente el PAMI es el que cubre a los jubilados y sus familiares, a algunas personas que tienen programas, planes asistenciales, y algunos discapacitados. El PAMI tiene algunos centros propios, que son pocos también, tiene algunos en la provincia de Buenos Aires, tiene el hospital, el ex hospital francés, el Milstein, actualmente de alta complejidad, de muy buen funcionamiento, pero esencialmente se maneja con centros contratados, que pueden ser, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los hospitales públicos de la ciudad, y tiene además algunas clínicas contratadas, tiene centros de diagnóstico a los cuales deriva a sus pacientes para diversos estudios, y tiene profesionales propios, algunos que están contratados con sueldo y otros por prestaciones, o profesionales que trabajan en los centros que tienen contratados en forma tercerizada. Para algunos detalles más de las obras sociales nacionales que mencionábamos recién, son 292 obras sociales, pero solo 5 incluyen al 50% de los afiliados. Vemos que aquí hay una concentración muy importante, y verdaderamente estas obras sociales son muy poderosas. El poder que han adquirido depende de este punto, que los afiliados son obligatorios, digamos, y esto surgió en el gobierno de Onganía, cuando estableció justamente esa obligatoriedad de aporte, y con eso manejan una caja que es verdaderamente muy importante. En el caso de que deriven sus afiliados sus aportes a una empresa de medicina prepaga, de todas maneras el sindicato queda con una parte de ese aporte. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo, la medicina prepaga, bueno, ya vamos a avanzar sobre este tema un poco más adelante, pero la medicina prepaga fue de alguna manera cooptada, entre otros capitales, por capitales sindicales, y tiene verdaderamente una injerencia muy importante en el manejo. Las obras sociales provinciales, bueno, ya comentamos anteriormente cómo se manejan y que son absolutamente obligatorias y sin posibilidad de derivar aportes. Son 24, una en cada provincia, y que cubren a 7 millones de trabajadores, que son los trabajadores que habíamos mencionado, estatales, fuerzas de seguridad, docentes y de la salud, y sus familiares. En el PAMI hay 5 millones de afiliados cubiertos, y nuevamente, como habíamos dicho antes, no pueden derivar sus aportes, están obligados a pertenecer, y la cobertura es esencialmente en los hospitales públicos y en algunas clínicas contratadas. Ya mencionamos también lo relativo a las obras sociales de regímenes especiales, que tampoco pueden derivar sus aportes. Aquí vamos al subsistema privado, que es el tercero. Bueno, este está integrado en principio por un universo de prestadores, que son, en principio vamos a comenzar por aquí, los médicos en sus consultorios privados, en sus policonsultorios o en centros médicos, no solo los médicos, sino algunos otros prestadores como kinesiólogos, algunos otros profesionales ligados a la salud, que se manejan en forma absolutamente independiente. Están los centros de diagnóstico, voy a mencionar algunos para que entendamos de qué hablamos, así como Rossi, Diagnóstico Maipú, Diagnóstico Médico, etcétera, y otros en otras regiones, que son simplemente centros donde se hacen estudios radiológicos, fotografías, etcétera, pero no, hasta el momento, están incursionando algunos, no brindan prestaciones asistenciales. Por otra parte están las clínicas y los sanatorios, los laboratorios que están en forma independiente, algunos dentro de los centros de diagnóstico habíamos mencionado, y otros en forma totalmente independiente. Están los hospitales universitarios, diversas universidades privadas, además de los centros dependientes de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, o las universidades nacionales en Córdoba, en otras provincias. Están los centros universitarios que dependen
de universidades privadas. Ejemplo, Universidad Austral, la UAI, el CEMIC tiene su centro de prestación ligado a su propia universidad. Seguro me estoy olvidando alguno, pero bueno, estos centros se manejan en forma similar a cómo se manejan los centros de las entidades de medicina prepaga, brindan prestación a otras empresas de medicina prepaga u obras sociales, además de a sus propios afiliados. Hay algunas instituciones monovalentes, como por ejemplo en cardiología, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que lentamente va incursionando en otras especialidades, porque mantenerse como monovalente en forma exclusiva no es fácil. La Fundación Favaloro, que ha ido por el mismo camino. El Instituto Alexander Fleming, que se dedica al cáncer. Bueno, seguro me estoy olvidando. De todas maneras, bueno, estas son otras de los integrantes del universo de los prestadores privados. También están los hospitales de comunidad, que al principio se manejaban con sus propios afiliados, pertenecientes a las distintas comunidades, y después ha sido necesario que se ampliaran y atendieran también obras sociales y prepagas, etcétera, porque si no es absolutamente imposible mantenerse. Y aquí incluyo otro que es Nuevos Oferentes, y es un grupo nuevo que ha aparecido de oferentes de cobertura de salud. Esto es para la gente que no puede acceder a una obra social o a una prepaga, y por una cuota que ellos le cobran a esta gente, consiguen médicos que les den prestación de salud por un precio bajo. Yo diría que esto es mucho peor todavía que lo que teníamos con las obras sociales y las prepagas, donde tenemos cartillas cerradas y muchas veces no sabemos bien la condición del integrante de esa cartilla. Bueno, en este caso no hay absolutamente ningún tipo de requisito. El único requisito es acceder a atender por un precio menor. Así que me parece, bueno, obviamente no deben estar regulados por absolutamente nada. Son muy recientes, es muy reciente la aparición de estos grupos, y bueno, no tengo mucho más detalle para dar, pero verdaderamente creo que es un tema preocupante. Y por fin las empresas de medicina prepaga. La medicina prepaga apareció como una alternativa a las obras sociales y a la medicina pública allá por los años 60. Eran empresas constituidas esencialmente por personal de salud, digamos, devenidos en empresarios, grupos de médicos o algunos otros prestadores de salud, que se juntaban y armaban en una de estas empresas para brindar, prestaciones de mejor calidad y en mejor tiempo que lo que ofrecían las otras. Con el tiempo, hacia fin de los 80 y durante la década del 90, las condiciones, las exigencias por parte de las regulaciones a estas empresas, la aplicación del PMO y algunas otras regulaciones, hicieron que se hiciera difícil el mantenimiento de ellas, y lentamente estos profesionales se fueron deshaciendo de las mismas y fueron ingresando al sistema algunos capitales de orígenes diversos, entre ellos también capitales de origen sindical. De esta manera, lentamente, los sindicalistas fueron entrando en el manejo de las empresas de medicina prepaga, y de allí podemos ver algunas desviaciones que se han producido en el tipo de prestaciones o en el tipo de manejo de las empresas. No olvidemos que las empresas de medicina prepaga dependen de la Superintendencia de Salud, que tiene una influencia enorme de parte de los sindicatos. Las empresas de medicina prepaga son 150 en todo el país, y solo 5 albergan al más del 65% de los afiliados. Solo el 30% de los afiliados de las empresas de medicina prepaga son afiliados privados, es decir, las contratan con dinero de su bolsillo. El resto son afiliados derivados de las obras sociales nacionales o sindicales. En el funcionamiento de todo este sistema, verdaderamente, como vemos aquí, no hay la articulación adecuada entre los sectores, no hay una complementación adecuada.
Los hospitales públicos atienden a los indigentes y en realidad atienden a todos los habitantes del país sin distinción de su condición económica, de su nacionalidad, de su lugar de residencia, inclusive, me extiendo más, atienden a personas que residen en países limítrofes sin ningún tipo de limitación. Bueno, las empresas de medicina prepaga articulan ampliamente, como vimos, con las obras sociales nacionales, ya que comparten gran cantidad de los afiliados de estas obras sociales, y obviamente articulan con los prestadores privados, ya que tienen contratados una cantidad de centros de diagnóstico y tienen contratados otras clínicas para cuando su capacidad es excedida, o las tienen contratadas para internar a sus pacientes en caso de no tener centros de internación. Las obras sociales provinciales articulan esencialmente con el sistema público provincial. Tienen también centros privados contratados, pero su relación con los hospitales públicos provinciales es muy importante. El PAMI articula con los hospitales públicos provinciales y con los nacionales también, y con los prestadores privados. El sistema público nacional es el que menos articula, por lo que vimos anteriormente, tiene muy pocos hospitales y fundamentalmente tiene una estructura burocrática que tiene que ver con los programas y los planes y toda la estructura ministerial. Aquí vemos algunos datos con respecto a la cobertura de los sistemas de salud. Algo ya hemos mencionado. Vemos que en el subsistema público nacional se atiende a la población general. En este caso, bueno, este gráfico tiene algunos años, por eso habla de 43 millones, ahora son algunos más, y atiende a quien se presente sin ningún tipo de distinción. El subsistema de seguridad social tiene las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales y las de regímenes especiales y el PAN. Las obras sociales provinciales y de regímenes especiales son un tercio aproximadamente del universo de la seguridad social y son 7 millones de afiliados. El PAMI se acerca a los 5 millones y el que prevalece es el de las obras sociales nacionales, que incluye a la mitad de los que están cubiertos dentro de este sistema. 4 millones de los afiliados a las obras sociales nacionales son los que pasan al sistema de medicina prepaga, que en realidad en sí tiene solamente 2 millones de afiliados. Es relativamente pequeño, a pesar de que parece ocupar un lugar muy importante. En este gráfico pretendo mostrar lo que es el financiamiento del sistema de salud. Acá vemos que es esencialmente, el Estado Nacional provee al Ministerio de Salud, mantiene el Ministerio de Salud y mantiene a las provincias. Secundariamente, mantiene al PAMI, como dijimos antes, a los hospitales militares, navales y aeronáuticos, y a las obras sociales de regímenes especiales ligadas a la justicia, universidades. Las provincias mantienen con su fondo su provisión de su coparticipación a los municipios. Los municipios tienen poco de sus fondos, digamos, sobre su financiamiento, originado en su propia recaudación. Y las provincias también proveen a las obras sociales provinciales. Las provincias, también mantienen todo el sistema de hospitales provinciales y municipales. Las obras sociales provinciales, de alguna manera, pagan prestaciones provistas en los hospitales provinciales y en prestadores privados. Las empresas de medicina prepaga, que en parte están mantenidas por particulares y en parte reciben de las obras sociales nacionales, también sostienen a los prestadores privados. Las obras sociales nacionales también contribuyen al mantenimiento de los prestadores privados. Una parte que no puedo ver del gráfico, pero bueno, esencialmente este es el flujo de fondos. Es decir, vemos que los prestadores estatales
o mejor dicho, el Estado Nacional y el Estado Provincial, son esencialmente los que mantienen la parte más importante del sistema de salud. Aquí vemos un poquito en este gráfico, y es para verlo rápidamente nada más, cómo está estructurado el gasto en salud. 1/3 del gasto es público. Y de eso, la mitad pertenece a los estados provinciales. El nacional y el municipal son verdaderamente de mucha menor cuantía. El gasto en seguridad social es el 40% del gasto total en salud. Y de eso, la mitad pertenece a las obras sociales nacionales, sindicales. Y solamente el 33% del gasto va al sector privado. Aquí vemos cómo está compuesto el gasto en la Argentina, en Europa y en los países de América Latina en promedio. En la parte inferior podemos ver el gasto público y de la seguridad social, y en la parte superior el gasto privado. Como vemos, en América Latina, la mitad del gasto prácticamente es público de seguridad social y la otra mitad privado. En la Argentina y en Europa, 70% del gasto es público. Este dato es muy importante. Cuanto más grande es el gasto privado y cuanto más grande es el gasto de bolsillo, mayor es la inequidad en el sistema de salud. De esta manera, la estructura de nuestro sistema, si uno la mira en este gráfico, es saludable. El problema esencial está en su funcionamiento y en su organización. Aquí vamos a un punto, me había pedido Ricardo que tratáramos en su momento, y es con el referido a los recursos humanos. Vamos primeramente al tema de los profesionales médicos. Aclaro por un momento, ¿por qué es esencial el tema de recursos humanos? Por lo que dije al principio. Para que el sistema de salud funcione, tiene que tener un recurso humano adecuadamente capacitado, que esté en condiciones, con condiciones laborales adecuadas, que tenga las condiciones de trabajo, me refiero a un espacio adecuado para trabajar, las herramientas necesarias para trabajar, pero esencialmente que pueda desarrollarse, que pueda instruirse, que pueda continuar con su educación continua y mantenerse actualizado, etc. Veamos aquí qué es lo que ha pasado en la profesión médica. Inicialmente en el pregrado. Hace muchos años la formación pregrado en medicina era prácticamente únicamente ligada a las universidades nacionales. De Buenos Aires, la Universidad de La Plata, de Córdoba, eran las más destacadas. Con el tiempo, esto fue modificándose y se han creado una cantidad de universidades privadas y hoy día los alumnos obtienen el mismo título reconocido en la nación y por prestadores privados y por el mismo Estado, si bien el nivel de educación no es exactamente el mismo y en muchos casos deja bastante que decir. Así que lo que hemos visto con la proliferación de estas universidades, tanto públicas como privadas, es la disminución en el nivel de los graduados y una exagerada cantidad de médicos en el mercado, lo cual también disminuye la posibilidad de desarrollo y remuneración de cada uno de esos profesionales. En cuanto al posgrado, ha pasado algo similar. Cuando yo me formé, allá por la década del 80, la mejor formación estaba en el medio público. Los mejores profesionales estaban en el medio público y además se desempeñaban en los centros privados, en los hospitales privados, hospitales de comunidad, etc. Eso ha cambiado mucho. Verdaderamente el escaso recurso que han recibido los hospitales públicos ha hecho que se deteriorara marcadamente la profesión, se han ido retirando los maestros, se han destruido progresivamente a partir de la década del 90 las escuelas de salud pública y se han desarrollado las escuelas en centros privados. En algunos casos son buenas, pero de todas maneras no dejan de tener intereses que son diferentes a los
que había en el medio público, donde la educación es mucho más, valga la redundancia, desinteresada y mucho más académica. En cuanto a los títulos y el reconocimiento, los títulos, bueno, como dije, son en definición en el mercado todos iguales y todos son reconocidos. El problema que hay es que no tienen el reconocimiento adecuado cuando vamos a la remuneración y a las condiciones de trabajo. Los médicos en general están todos muy precarizados, por ejemplo, en el medio privado trabajan, si uno trabaja cobra, si no trabaja no cobra, si atiende 10 pacientes cobra por 10 pacientes, si atiende uno cobra por uno. En esa condición, sobre todo habiéndose acompañado de lo que viene en el punto siguiente, un deterioro en las remuneraciones, esto lleva a que los profesionales se vean obligados a trabajar atendiendo enorme cantidad de pacientes, prestando poca atención a la calidad de la atención que están brindando y disponiendo de poco tiempo para su formación. Y lo que decía el doctor Rosenbaum hace muchos años, no tienen tiempo ni siquiera para pensar. Esto es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, y en esto es como si se hubiera formado una corporación entre lo público, lo privado y las obras sociales, las prepagas, etc. ¿Por qué? Porque el Estado paga poco y sus condiciones de trabajo no han sido las mejores, y en función de eso los privados simplemente pagan lo que paga el Estado y un poquito más. Y cada vez eso se va deteriorando más, la variable de ajuste son los sueldos y los honorarios de los profesionales, y esto va redundando en un deterioro de la calidad de los profesionales. Esto mismo que estoy explicando vale para los residentes, fellows, y estas capacitaciones de posgrado son utilizadas en el medio privado, sobre todo como mano de obra barata, y una vez capacitados estos profesionales, son soltados al mercado donde no consiguen trabajo, en muchos casos porque no hay trabajo para todos ellos, y al centro que los forma verdaderamente poco les importa porque toman otros que tengan interés en formarse, y su objetivo está cumplido, digamos, de tener su mano de obra barata, y cuando sale al mercado no es un problema. Pero sí debería ser un problema de los políticos o de los administradores de la salud, modificar estas cosas para que no nos quedemos sin sistema de salud. Las cartillas y la oferta de prestadores tanto en la medicina prepaga como en las obras sociales. Esto de tener cartillas cerradas, en un tiempo las cartillas tenían relación con el currículum de los profesionales, y verdaderamente para acceder a las cartillas había que tener médico. Bueno, esto ha cambiado marcadamente, ahora hay que ser amigo. Y verdaderamente las cartillas están cerradas y a uno lo miran con cara rara, y es como un favor, digamos, que le hacen al profesional haciéndolo entrar a la cartilla. Por otra parte, desde el lado de los clientes, podemos decir que cuando cualquiera de nosotros mira la cartilla, no tenemos idea qué es lo que estamos viendo, no sabemos si el profesional que estamos viendo, no sabemos qué edad tiene, no sabemos qué preparación tiene. Si tuviera por lo menos el número de matrícula, podríamos tener una idea de cuánto lleva de graduado, pero no tenemos absolutamente ningún tipo de información. Así que verdaderamente, desde mi punto de vista, esto debería ser algo que tiene que abordarse, deberían eliminarse esas cartillas y simplemente debería poder acceder cualquier ciudadano a un profesional que esté adecuadamente capacitado y calificado por las entidades que lo deben calificar, como son las universidades, en algunos casos podría ser alguna sociedad científica. La integración de equipos y méritos. Bueno, acá va exactamente lo mismo en relación a lo que comentaba recién. Para integrar un equipo en algún centro, bueno, muchos de los equipos son tercerizados. Al ser tercerizados, la remuneración que reciben bueno, es la más baja posible. Y en función de eso, los dueños de esa tercerización tratan de conseguir profesionales baratos. Entonces, esto no es cuestión de mérito, es cuestión de quien acceda a trabajar allí cobrando menos. Todo esto que dije anteriormente hace al pluriempleo. Es decir, tenemos profesionales que en vez de integrar equipos y estar discutiendo temas relacionados a la organización del servicio, a la organización del hospital, a la mejor prestación, a la mejor adquisición de equipamiento, a los mejores equipamientos,
a la organización de cursos, a la asistencia de cursos, a visitar otros centros nacionales o internacionales para capacitarse mejor. Bueno, en vez de estar haciendo todo eso, tienen que estar trabajando en múltiples lugares para poder cubrir simplemente lo que es un salario básico con miles de consultas por realmente remuneraciones miserables. La otra cuestión que deriva de esto es el poco tiempo que se tiene para asistir a cursos o otras formas de capacitación y el costo que tienen. El costo normalmente es, en lo internacional, ni hablemos, ¿no? Son cursos de miles de dólares o euros, 1.000, 1.500, es lo normal para un congreso o un curso. Verdaderamente en esta condición argentina es imposible, y si tenemos en cuenta que una consulta de medicina prepaga está pagada hoy día entre 1.7 y 4 dólares, bueno, en la relación de eso, como podemos ver, necesitamos hacer entre 50 más 80 y 100 consultas como para poder acceder a uno de estos congresos. Obviamente eso es prácticamente la remuneración de un mes, y tener en cuenta que como el trabajo es a destajo, el médico cada vez que asiste a un curso deja de trabajar, por lo tanto deja de percibir ingresos. Así que verdaderamente la situación es muy compleja y lo único que hace es favorecer que se vaya perdiendo cada vez más la capacitación y bajando el nivel de, de los profesionales. Otro punto es el de las matrículas y cajas de previsión, que esto tiene que ver con las provincias. No está mal que haya matriculación, que haya control de alguien de la calidad de los profesionales que tienen actividad en la provincia y de la cantidad de profesionales que van a tener actividades. El problema que hay es que esto se ha ido desviando y se ha transformado simplemente en una caja. Los colegios médicos están integrados en sus consejos directivos por los mismos profesionales que van rotando, porque tienen negocios, ingresos relacionados con la caja de previsión y seguro médico, que también es una cuestión no despreciable, porque digamos allí van los aportes de cada uno de los profesionales que trabajan en la provincia. También deben aportar, el profesional aporta una suma fija, además aporta el 5% de sus ingresos en las empresas de salud, en las prestaciones privadas, y además deberían las obras sociales y las prepagas aportar, si mal no recuerdo, es el 3% de lo que recaudan, cosa que no ocurre. De esta manera, allí se forma un fondo con el cual debería remunerarse después de jubilados a los profesionales que se retiran. Bueno, esto ocurre cada vez menos en la Caja de Previsión y Seguro Médico, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y en el interior, en varias provincias, escucho a los profesionales que dicen cosas similares. Los sueldos terminan siendo misérrimos y hay también una comisión directiva que se va rotando entre ellos y van haciendo inversiones en campos, en cantidad de cosas que desconocemos, edificios, etcétera, y existe nepotismo entre los empleados de la caja y se pagan cifras muy importantes por viáticos simplemente, por ser delegados de la caja, etcétera. Y hay una escasa retribución hacia los profesionales. El problema que tiene esto es que tanto la matrícula como la caja de previsión en su cuota representan 10.000 pesos para un profesional en la provincia de Buenos Aires. Si tenemos en cuenta que la remuneración de un médico hospitalario está de bolsillo, está alrededor de 50.000 pesos, si deben restar todos los meses 10.000 pesos para el mantenimiento de esto, bueno, simplemente no solo los sueldos son bajos, las condiciones de trabajo son verdaderamente complicadas, sino que además tienen este descuento, la gente dice a provincia de Buenos Aires no voy a trabajar. Esto no solo ocurre en el medio público, que ocurría hasta hace un año o dos, sino que ahora está ocurriendo ya en los medios privados, porque esto se está haciendo una carga pesada para las remuneraciones que hay en el sector privado. Y todo esto finalmente, bueno, ya lo dije, redunda en una degradación de la calidad. En cuanto a los enfermeros y paramédicos, también el tema de formación cuenta en forma similar. Anteriormente había formación universitaria, pero particularmente los enfermeros
había muchas enfermeras que eran idóneas. Mucamas que como estaban trabajando en un centro de salud, pasaban a estar capacitadas porque sabían dar una inyección, sabían curar, etcétera y demás, y empezaban a trabajar como enfermeras. En muchos lugares todavía existen personal de enfermería en esta condición. En los centros más urbanos, digamos, o suburbanos, han proliferado los licenciados en enfermería porque hay una demanda de que haya mayor cantidad de licenciados para habilitar los centros. Tiene que tener una cantidad de licenciados determinada y la remuneración es verdaderamente mucho mejor. De todas maneras, la remuneración de la enfermería es verdaderamente baja y esto redunda en el pluriempleo. Vemos una cantidad de enfermeras que trabajan 6 horas en un lugar, por ejemplo, enfermeras de terapia intensiva, y salen corriendo para ir a cubrir otras 6 horas en otro lugar. En realidad tienen 6 horas porque deberían tener un tiempo de descanso suficiente por la condición de su trabajo. Bueno, aquí interrumpo, he ido lo más rápido posible, ven que el tema es extremadamente complejo y espero haber sido suficientemente claro como para por lo menos generar algunas inquietudes. No, bueno, yo tenía unas preguntas para hacerte. La primera pregunta que me había surgido de una de las conversaciones que mantuvimos, después de tu exposición me quedó totalmente contestada, pero bueno, de todas formas la quiero formular, que era esto que habíamos hablado del supermercado de la salud, ¿no? ¿Por qué creemos que las empresas que se dedican a la salud crecen así de forma exagerada y si hay alguien que las audita? Yo por lo que recién me acuerdo de uno de los slides, es que reciben los prestadores privados de todos lados, de las obras sociales nacionales, de las obras sociales provinciales, de las prepagas, del PAMI, pero bueno, no sé si querés darle, digamos, una profundidad mayor a esta pregunta. Sí, correcto. Bueno, supermercado de la salud, sí, es una palabra realmente muy adecuada. Realmente estos son sitios que se han organizado donde se ofrece lo que el paciente puede necesitar. Ejemplo, una tomografía, una ecografía, una resonancia magnética, un estudio de laboratorio. Entonces el paciente va ahí y le dan la prestación. En forma totalmente aislada, no pertenecen los profesionales que trabajan allí, que pueden ser de muy buen nivel, pero no pertenecen en absoluto a un grupo de trabajo, no están integrados con los profesionales que asisten al paciente. Entonces, el profesional que asiste al paciente, que tal vez está trabajando en esta condición que se le ofrece hoy día en forma aislada, recibe el estudio y a veces tiene una cantidad de preguntas para hacer, o tendría una cantidad de preguntas para hacer, o la enfermedad del paciente ameritaría un intercambio, digamos, con otros profesionales, digamos, interconsultas, ateneos, etcétera, donde se discute y donde sería importante que viniera el especialista en imágenes, por ejemplo, a discutir también. Bueno, todo eso no se da. Y verdaderamente se puede dar una prestación que aparentemente es de buena calidad, porque el equipamiento puede ser nuevo. Me ha pasado a mí, por ejemplo, me han informado una resonancia magnética de un paciente que tenía insuficiencia renal crónica y tenía enfermedad vascular. Me informaban que tenía tapada una arteria subclavia y clínicamente la derecha, pongamos, clínicamente yo encontraba que tenía tapada la izquierda. Pues me comuniqué con el centro, me dijeron que iban a revisar todo, me dieron el mismo informe. Bueno, finalmente yo fui con mi diagnóstico a la intervención y efectivamente era lo que yo estaba revisando. Esto lo doy simplemente como ejemplo. Es muy difícil obtener conexión con esa gente que está en estos centros. ¿Por qué proliferan? Bueno, porque hay acuerdos económicos, obviamente. A partir de las prepagas o las obras sociales o quien sea que los contrata, consiguen de alguna manera integrar un negocio interesante a partir de la concentración de prestaciones que se producen en esos lugares. Llama la atención como algunos de ellos crecen exageradamente, mientras otros decrecen. Lo más importante es que se integraran grupos de trabajo, que se integraran
aunque sea, digamos, no hace falta que estén dentro de un hospital, dentro de una clínica, pero pueden estar, por ejemplo, en un pequeño centro de salud, en un policonsultorio, un grupo de profesionales que dedicados al estudio, en el caso nuestro, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, y podríamos dar una respuesta mucho más sólida, integral al paciente, que lo que podemos hacer si estamos solamente aislados. No todos los médicos tienen la posibilidad de tener un centro al cual derivan o del cual forman parte, incluida la alta complejidad. Bien, y en el sentido este del supermercado de la salud, ¿no? Y como vemos que no se audita demasiado, nosotros como ciudadanos, ¿tenemos posibilidades de acceder a esa información? ¿Información No, pública? verdaderamente no, digamos, por un lado, no hay información pública de nada. Algunos datos que di yo recién no son fáciles de conseguir, digamos, eso se consiguen en algunas publicaciones, algunas personas que acceden a datos del Ministerio de Economía, de Hacienda, del Ministerio de Salud, de organismos internacionales, etcétera, pero no es que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esta información. Tampoco tenemos información de la calidad con que prestan los centros. Por ejemplo, en algunos centros del exterior, en algunos países, mejor dicho, los centros están obligados a publicar sus resultados. Entonces uno sabe qué mortalidad tienen, qué resultados tienen con las políticas, las prestaciones que dan y con los planes que tienen de trabajo. Entonces el cliente, vamos a decir, el paciente, puede decidir o sabe a dónde está yendo, por lo menos tiene una información mayor. Por otro lado, existen registros de conformidad de los pacientes. Acá en absoluto. A mí me ha tocado algunos centros que atienden en el Gran Buenos Aires a pacientes de PAMI, pacientes que había que derivarlos para alguna prestación de alta complejidad, en alguna de estas clínicas que verdaderamente no tienen las condiciones. Los pacientes simplemente de solo pensar que podían ir ahí, me decían, por favor, doctor, no me mande ahí, que eso es matadero. Bueno, no hay información de ese tipo y tampoco el paciente se puede defender. Yo no encuentro forma de que se pueda defender. Entonces aquí entramos un poquito en el tema político y en lo que estamos tratando justamente para esta etapa. A mí me parece que es esencial el tema de legislación en relación con todos estos problemas. Así que estamos en una situación verdaderamente muy importante, donde quienes van a ser candidatos dirigentes, quienes van a ser candidatos, quienes van a ser legisladores, sean concejales o diputados, tienen que entender estos temas, tienen que bajarlos a tierra, tienen que transmitirlos en idioma llano para que la gente los entienda, entienda qué propuesta tienen, y empezar a encarar modificaciones a la legislación que deben ir encaradas esencialmente a modificar cuestiones que tienen que ver con las disposiciones que maneja la Superintendencia de Salud. Perdón, no, digo, de esta charla, de esto que estás comentando vos, sí surge como la necesidad del político de poder legislar más sobre estas cuestiones. Pero por otro lado yo pienso un poco, ¿no? Los políticos que miran las encuestas, y es un poco lo que hablábamos el otro día con vos, Augusto, que no aparecen, digamos, en la jerarquía de preocupaciones del ciudadano argentino, en las encuestas, la salud nunca aparece en los primeros puestos. ¿Por qué crees que esto ocurre? Bueno, un poco tiene que ver con lo que planteaba antes. Tal vez la gente no mira porque está sana y no tiene en cuenta que en algún momento va a necesitar de la salud, o que cree que la solución está en la medicina prepaga, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo afiliaron a una empresa que es simpática, que le ofrece un plan, que se lo presentan ahí como muy, muy lindo, espejitos de colores, tienen oficinas lindas con secretarias simpáticas, o tienen un contestador simpático cuando uno hace un llamado, pero en la práctica después se ven los problemas o cuando se acaba la cobertura. La gente no tiene en cuenta que cuando se le acabaron los fondos no tiene más cobertura. Yo siempre digo, si una persona o una pareja, digamos, piensa jubilarse a los 65 años y tiene planteado vivir 20 años más, solo 20 años más vale que tenga un cajón con $250.000 para pagarse la prepaga.
porque es esto más o menos lo que le va a costar la cuota de prepaga a partir de los 65 años. Entonces, digo, estas son cosas que en general la gente no piensa. Por otro lado, tiene dificultad para resolverlas, porque algunos dicen, sí, muy lindo, entiendo todo lo que me está diciendo cuando uno habla de este tema, pero ¿qué puedo hacer yo? No tengo más remedio que seguir pagando, porque soy un cautivo. Entonces, acá lo que me parece a mí es necesario al revés en este caso, no que la gente le transmita al político, sino el político tiene que salir a decirle a la gente, señores, ustedes tienen un problema, plantearle cuál es el problema y que la gente vea, identifique que verdaderamente tiene ese problema, que por otra parte muchos lo saben, pero no tienen herramientas para resolverlo, y identifiquen que ese político les puede llegar a resolver el problema y a partir de ahí le den su apoyo, ¿no? Me parece que este es el camino, de lo contrario, si vamos a esperar que los dirigentes lo hagan, tal cual están planteadas las cosas, me parece que va a ser difícil, ¿no? Sí, y pensando un poco el presupuesto bueno, que vimos también en slides anteriores, pensándolo desde la relación costo-prestación, ¿es excesivo? ¿No es excesivo? El presupuesto que maneja Argentina en salud es muy alto, y esto no es nuevo. Les cuento que una vez que estuve en una jornada de política de salud en la década del 90, había gente del Ministerio de Caballo que ya decía exactamente lo mismo. En ese momento el presupuesto de Argentina era el más alto del mundo. Argentina gasta aproximadamente el 10% del PBI en salud, contando todo el gasto público, privado, etcétera, y con alguna estimación del gasto de bolsillo. Ese es un número alto, si se considera en relación a los países de Latinoamérica, que están bastante por debajo de eso, que andan alrededor del 8 y algo por ciento, y si se considera a los países europeos. Los que más gastan, los de mayor presupuesto, están alrededor del 11%, que son los más desarrollados. Y el promedio de los europeos está alrededor del 9,5%. El nuestro, vuelvo a decir, depende del momento, está en el 10 aproximadamente, 10,5, 9,5, ahí está oscilando. Así que verdaderamente lo que se gasta es excesivo para lo que tenemos de resultado. Verdaderamente, yo siempre digo, el dinero sobra. Lo que ocurre es que está mal gastado. Lo que hay que hacer es terminar con esta fragmentación. De alguna manera, digamos, todos tienen que ser prestadores. Desde mi punto de vista sería, no sé, esto es una idea que tiro al aire simplemente, no quiere decir que tenga que ser así, pero sería bueno tal vez que los hospitales públicos fueran de autogestión y que compitieran con las empresas privadas, es decir, con las clínicas privadas. Y todos recibieran de un sistema o de un Fondo Nacional de Salud la remuneración por las prestaciones que dan. Y que las prestaciones que dan tuvieran que ser adecuadas a los dictámenes de comisiones que se dediquen al estudio de eso, integradas por las sociedades científicas, por los expertos, por los políticos, epidemiólogos, etcétera, economistas, bueno, grupos importantes que estudien todo esto. A mí me ha llamado la atención en cursos europeos la cantidad de médicos inclusive que plantean o presentan estudios interesantísimos de la repercusión económica o de la costo-efectividad de los tratamientos. Por ejemplo, surge un tratamiento nuevo. Bueno, estudian la costo-efectividad y de repente plantean que lo que para nosotros a ojos vista es lo más caro, resulta ser lo más barato. Y lo que ocurre es que ellos pueden medirlo adecuadamente porque hay un solo pagador, que es el Estado, que paga todos los hospitales, digamos, todo el plantel de salud. Paga la atención de la enfermedad y paga después la discapacidad y la desocupación del individuo, del enfermo. Y esto es muy importante, porque acá, por ejemplo, en Argentina, supongamos, un paciente se atiende en una empresa de medicina prepaga, no recibe el tratamiento adecuado y le va mal. ¿Quién se hace cargo? No es la empresa de medicina prepago quien se hace cargo de la discapacidad del señor. Y sobre todo, si se le acaba la posibilidad de pagar la cuota, quedó afuera.
entonces pasa a ser el Estado el que cubre. Siempre es el Estado el que cubre. Siempre termina haciéndose cargo de la discapacidad de la gente. Y esto nadie lo mide, mucho más. Yo estoy hablando de cosas que por supuesto Ricardo conoce 1000 veces más que yo, y creo que hay varios en el auditorio que las manejan mucho mejor que yo. Pero en definitiva, esto es lo que ocurre. El Estado termina haciéndose cargo de la discapacidad y no mide absolutamente nada. Entonces sería importante que se hiciera cargo de la prevención, de la regulación de los tratamientos, y finalmente también ordenara el tema de las discapacidades. Un punto interesante relacionado a esto, perdón, me extiendo para decir una cosa más. Fíjense cómo ha ido evolucionando la cuestión, ¿no? Se crearon las obras sociales sindicales, después vino en la época de Onganía el regalo que se le dio a los sindicatos de darles la afiliación obligatoria y el aporte obligatorio de los trabajadores. Y después, casi simultáneamente con eso, se creó el PAMI. El PAMI tuvo como objetivo quitarle a estas obras sociales sindicales el peso de los ancianos, que son los que más gastan. Entonces los jubilados pasaron a estar a cargo del Estado y no de las obras sociales. Fíjense que esto es un punto importante que nos difiere enormemente de lo que es el manejo en los países europeos. Y ya que lo tenemos a Ricardo acá, ¿qué podríamos agregar más del lado económico, desde esa perspectiva, lo que está diciendo Augusto, de estas estructuras tan onerosa y tan poco eficiente, ¿no?, que es de nuestro sistema de salud? Hay que desmutearlo. Muteado. Sí, bueno, ha sido una exposición extraordinaria para entender la morfología y la complejidad del sistema que tenemos. Yo calculaba que eran alrededor de 11 puntos del producto. Es un gasto importante. Es cierto que Estados Unidos gasta cerca del 17, o sea, es un sistema extraordinariamente caro. En general en Estados Unidos el problema es, usted tiene seguro de salud, no lo tiene, y digo, gran parte del debate de los últimos 15 años en la política doméstica de Estados Unidos ha sido el seguro de salud. O sea, digo, al revés de lo que nos pasa a nosotros, en Estados Unidos es un tema muy importante por el extraordinario costo y los problemas que de esto se derivan. Pero yo diría dos iniciativas que me parecen para mí muy importantes en la provincia de Buenos Aires. El primero, lo que decía Augusto sobre la auditoría, es decir, tener un régimen de auditoría médica que mire los resultados y haga transparente la información. El segundo es este problema de tener empresas médicas en los municipios. Yo digo, si va a haber que coordinar el sistema hospitalario provincial, yo diría que me parece más lógico que los hospitales de tercer nivel sean todos de tipo que presta el sector público, sean provinciales. Yo tengo la sensación que cuando eso ocurre a nivel municipal se producen problemas de filtración y de lógica que no son las que tendría un sistema público de salud. El tercero es, como decía Augusto, darle la mayor versatilidad al sistema, que pueda coordinar entre sí. El último tema es si el sistema hospitalario va a ser remunerado por sus efectivas prestaciones y no por presupuesto. Vamos a tener un problema todavía más conflictivo que en la educación. O sea, yo creo que ese es el camino, pero digo, en muchos de estos sistemas, en la medida que se les haga auditoría y se les exija rendimiento y que el presupuesto o los gastos estén vinculados a las prestaciones efectivas, vamos a ver problemas muy serios en el sistema, y yo creo que eso hay que hacerlo a nivel de todo el sistema. Yo creo que un gran tema en economía de la salud es la información, es lo que decía Augusto, saber el costo-efectividad, no solo de los tratamientos, sino también de las unidades prestadoras.
Pero bueno, el primer tema es enterarnos de la complejidad del sistema. Hoy nos hemos enterado y de la complejidad del problema de los recursos humanos, porque yo diría la clave, cuando a mí me preguntan cómo se mejora el sistema de justicia, nombrando buenos jueces y fiscales. ¿Cómo se mejora el sistema educativo? Mejorando la calidad de los maestros. ¿Cómo mejoramos el sistema de salud? Bueno, mejorando la calidad de los recursos humanos. Y ahí hay un problema de fragmentación, de dificultad de funcionamiento muy severo. Pero me parece que la exposición ha sido tan densa que todos tenemos que reflexionar un rato. Muchas gracias, Augusto, por el enorme esfuerzo que has hecho. Y todos tendremos que pensar en un tema muy complejo, no solo en la Argentina, pero yo diría ese sistema. Ustedes vieron el tiempo que nos llevó a entender cómo funciona. Es decir, entender la complejidad del sistema. Solamente piensen en su sistema público, lo complejo y lo descoordinado que es. Eso yo diría que es una tarea sobresaliente para el gobierno provincial. O sea, ahí hay una tarea, y yo diría por el gobierno nacional, para que este sistema esté explícito y podamos entender que funcione como un sistema. Pero de todas maneras, muchas gracias a todos. También debo reconocer que se nos ha ido la hora, ¿no? Yo digo acá, escuchando una exposición tan densa, para muchos es extenuante. Y yo diría, forma parte también de este problema informativo que, bueno, hemos tratado en esta oportunidad con la gran colaboración de Augusto y de Daniela, de que sea lo más informativo posible. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ricardo, por el espacio, por siempre echarnos luz sobre los temas que nos tienen que preocupar a los argentinos. Gracias, Augusto, por tu tiempo y la pasión que le pones a tu profesión. La verdad que fue muy enriquecedor para mí conocerte, conversar y todo, digamos, la información que nos compartiste con tu presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Sé que quedaron algunas manos levantadas y algunas preguntas, pero bueno, como dijo Ricardo, se hizo muy largo ya todo y los queremos dejar descansar y madurar y bajar un poquito a tierra toda la información de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos nuevamente.